La iglesia debería ser un refugio que nos resguardara de la corrupción del mundo, un lugar donde nuestra fe se edificara cuando otras cosas estuvieran tratando de derribarla. ¿Qué hacer entonces cuando la iglesia a la que asistes de pronto tropieza y falla? ¿A dónde ir cuando nuestra propia congregación está afectando nuestra fe? Toma tu Biblia y en un momento más regresaré para que la estudiemos juntos. Ronald y Kathy habían encontrado lo que les pareció una maravillosa iglesia. El ministro, el pastor Don, predicaba extraordinarios mensajes bíblicos. La congregación estaba entregada al desarrollo de una comunión cálida y sostenedora. 1,500 entusiastas adoradores llenaban la iglesia cada semana. Ronald y Kathy sintieron que ese era un lugar donde podrían crecer juntos en Cristo. Se entusiasmaron aún más cuando el pastor Don dijo que había tenido un encuentro místico con un ángel danzante. Dijo que había aprendido nuevas maneras de establecer conexiones espirituales entre los miembros. Y Ronald y Kathy quisieron participar de la experiencia. Entonces asistieron a reuniones especiales en las que aprendieron a hacer las conexiones. Se los organizaba en parejas con otros miembros, compartían mucho, oraban mucho y se tocaban mucho. El pastor Don decía que hombres y mujeres deberían expresarse el afecto de diferentes maneras y que todo lo que hacían era muy espiritual. Pero la experiencia comenzó a poner tensión en su matrimonio. Y Kathy empezó a desarrollar un lazo especial con otro hombre de la iglesia. Pasaban muchísimas horas juntos trabajando en su conexión espiritual. Algunas veces Kathy regresaba a su hogar a altas horas de la madrugada. Y Ronald contempló a su alrededor en la iglesia y vio que otros matrimonios se estaban destruyendo. Esposos y esposas estaban dedicados a establecer otras conexiones. Y aunque cueste creerlo, los llamaban un movimiento especial de Dios. Pero visto desde afuera se parecía mucho más a infidelidad. Así que Ronald habló con los ancianos de la iglesia al respecto. Les dijo que había sido poseído por el demonio de los celos. Y después Ronald se sumió en la depresión. Kathy pudo despertar y comprender que lo que estaba haciendo era erróneo. Abandonaron esa iglesia justo a tiempo para salvar su matrimonio. Pero se llevaron consigo unos cuantos interrogantes. ¿Cómo era posible que una iglesia cristiana promoviera algo tan destructivo? ¿Cómo podían hacer los demás miembros para salir de esas profundidades? La fe de Ronald y Kathy fue sacudida fuertemente después de que abandonaron la congregación. Aún querían alimentar su fe, aún querían crecer en Cristo, pero ¿a dónde acudir después de haber tenido una experiencia tan devastadora? Si la iglesia había sido destructiva para su fe, ¿qué otra opción les quedaba? ¿Qué haces cuando es la misma iglesia la que sacude tu fe? Sucede cuando los creyentes ven que su congregación se hace pedazos, cuando las contiendas desmiembran el cuerpo de Cristo. Sucede cuando los creyentes atraviesan tiempos de prueba, enfermedad, divorcio, la muerte de un ser querido, tiempos cuando nadie viene a visitarnos. Los creyentes se sientan desilusionados, como si la iglesia los abandonara. Y déjame decirte, sucede por muchos motivos. Sucede cuando en la iglesia a la que asistes se predica algo que luego descubres que no está en la Biblia. ¿Qué haces cuando la iglesia sacude tu fe? A veces es difícil recuperarse. A veces quieres abandonar todo, ya no crees en nada más, incluyendo a Dios. Y lo primero que puedes hacer cuando la iglesia hace temblar tu fe es hacer temblar a la iglesia. Dar algunos pasos para enfrentar el problema. Y este es el primer paso que nos recomienda Jesús. La Biblia nos dice claramente qué debemos hacer. San Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Por tanto,
Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún consigo a uno o dos. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Bueno, este es el consejo bíblico. Jesús nos dice, ve a la fuente del problema y enfréntalo. Trata de aclarar las cosas, trata de reconciliar. Pero muchas veces nos equivocamos. Muchas veces las cosas no son como aparentaban. Y si andamos por allí esparciendo nuestras reservas, desparramando nuestras acusaciones, estaremos traicionando a nuestros hermanos. Ir a la fuente del problema, esto es lo que trató de hacer Ronald. Habló con los dirigentes de la iglesia en privado. Compartió sus temores de que estuvieran promoviendo el adulterio. Y resultó que sus peores sospechas fueron confirmadas. Los líderes pensaron que cualquiera que no estuviese de acuerdo con ellos era del diablo. Entonces Ronald y Kathy tuvieron que dejar la congregación. A veces eso es necesario. Cuando la iglesia sacuda tu fe, tú sacuda a la iglesia. Trata de confrontar el problema de la forma apropiada, como Dios nos dice en su palabra. Trata de aclarar las cosas. Podrás descubrir que habías malinterpretado los acontecimientos o estarás en condiciones de modificar las cosas. Pero si el problema es de naturaleza moral o espiritual y no se puede resolver, si la iglesia continúa siendo un ambiente destructivo, es posible que tengas que separarte de ella. Es posible que tengas que apartarte de una situación poco saludable y nada bíblica. Y esto nos deja frente a un punto verdaderamente crucial. Porque a veces las personas que tienen que dejar una iglesia se ven tentadas a abandonar también la fe. Es que con la iglesia habían encontrado un hogar para su fe. Se sentían cómodos en esa iglesia. En ella se encontraban con Dios. Y cuando todo eso desaparece, no es fácil engancharse con un nuevo lugar. No resulta fácil encontrar una nueva iglesia que nos haga sentirnos en casa. No es sencillo desarrollar nuevas relaciones. Entonces, tristemente, muchos permiten que su fe se desvanezca. Se quedan en el terreno de la desilusión. Amigo y amiga, Dios quiere que tengamos más que eso. Quiere que encontremos un lugar en el cual nuestra fe pueda alimentarse. Quiere que experimentemos el gozo de la comunión genuina. Piensa en esto. Es posible que hayas pasado por algunos momentos de zozobra por un motivo u otro. Es posible que hayas atravesado una situación tal para que Dios pudiera conducirte a una iglesia mejor. Quizá necesitabas que te sacudieran de tu condición complaciente. Quizá estabas muy cómodo o cómoda, pero no estabas convertido o convertida. Pero el siguiente paso, el gran paso que necesitas dar es encontrar una buena iglesia, encontrar un lugar de adoración. Pues que puede ser que seas un poco tímido, puede que estés escéptico por tu mala experiencia anterior. Sin embargo, déjame decirte, hay congregaciones maravillosas en las que puedes encontrar un nuevo hogar. Hay iglesias que pueden ayudarte a crecer espiritualmente de forma que jamás habías experimentado. Sí, hay iglesias que pueden mostrarte la verdad de Dios como no la habías visto nunca antes. Y sé que las hay. Las he visto al viajar por muchos países. He adorado en ellas. Hay un lugar que te ayudará en tu crecimiento. De paso, si estás en esa búsqueda, si estás tratando de encontrar una buena iglesia donde existe el amor y se proclame la verdad, puede llamarnos, escrito está, y te podemos recomendar muchísimas de ellas. Pero primero, déjame darte algunos principios. ¿Qué debes hacer para encontrarla? ¿Cómo encontrar esa iglesia que nos haga sentir en casa? Veamos algunos consejos bíblicos específicos. Esto es lo que tienes que buscar. Estas son las señas de una iglesia sana. Y cuando te has desilusionado con tu iglesia, es el momento de reconsiderar cómo debe ser la iglesia, ¿verdad? Y la Biblia la describe. Veamos lo que el apóstol Juan
dice al respecto, o escribió al respecto. En su primera epístola, trató el problema de los falsos maestros religiosos. Ya los había en esa época, los hay hoy también. ¿Y cómo podían los creyentes comunes, probar las afirmaciones de esos falsos maestros? Aquí está. 1 San Juan capítulo 4, versículos 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. O sea que Juan dijo, comprueba lo que dicen esas personas. Fíjate si reconocen que Jesús ha venido en la carne. ¿Por qué esa prueba? Porque, amigos, en este tiempo, y en ese tiempo, especialmente en el primer siglo, y los hay ahora también, los apóstoles estaban enfrentando la herejía gnóstica. El gnosticismo sostenía que solo el espíritu era bueno y toda la materia era mala. No podían imaginar que Dios se hubiera convertido en un ser humano. Entonces trataban de explicar la encarnación de varias maneras distintas. Y lo que Juan estaba diciendo era, asegúrense de que los maestros les estén diciendo la verdad acerca de Jesucristo. Asegúrense de que el testimonio de los apóstoles y testigos presenciales no esté eclipsado por la filosofía humana. Eso quiere decir simplemente que la verdad importa. La verdad es importantísima. No se trata de asuntos emocionales, sino hay una verdad que cambia y da sentido. Y la verdad acerca de Jesucristo es la más importante de todas. Por lo tanto, amigo y amiga, busca una iglesia donde la verdad acerca de Jesucristo sea importante. Todo el mensaje de Jesucristo, no solamente una parte. Busca por una iglesia donde se lo honre como Salvador y Señor. Busca una iglesia que eleve y sostenga la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Piensa en la iglesia de Ronald y Cathy, que ellos vieron apartándose de los principios. Muchos de los que la abandonaron al mirar atrás pueden darse cuenta de que la iglesia se alejaba cada vez más de la palabra de Dios. Y esto es lo que dijo un dirigente local acerca de un énfasis exagerado que se le da a cierto tipo de experiencias espirituales. Y quiero leerlo aquí, esta cita. Él dijo, una vez que te encuentras en un reino de las experiencias, no puedes hablar más de las Escrituras, porque ninguna Escritura es más relevante que algo tan salvaje y bizarro como las sensaciones. Terrible. Esta es teología extraña, amigos. Otro ex dirigente lo dijo de esta manera. Las personas en la iglesia piensan que están siendo leales a un hombre y su interpretación de la palabra. La verdad de la palabra de Dios es muy importante, sí lo es. Es más importante de lo que pueda decir cualquier dirigente religioso. Es más importante, escucha bien, que lo que sostenga cualquier teoría humana. Y esas personas que se vieron atrapadas en la experiencia de lograr la conexión, querían creer que lo que hacían era algo espiritual. Querían creer en las teorías estrafalarias de su pastor. Querían justificar sus aventuras amorosas y convirtieron palabras de hombres en algo importante y le restaron valor a la palabra de Dios. Pablo nos dice que la iglesia del Dios vivo es columna y fundamento de la verdad. Así que busca una iglesia a la que le importe la verdad de Dios tal como está en las Escrituras. Busca un lugar que honre al Señor Jesucristo por encima de toda autoridad humana. Esa es la primera señal saludable. Una iglesia que pueda nutrir tu fe. Bueno, esta es la segunda señal. Como lo dice el apóstol Juan en su carta también, 1 San Juan 2, 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y la pregunta es, ¿cómo distinguir la luz de las tinieblas? Es muy simple. La luz está donde hay amor.
Las personas que se aman y cuidan unas de otras andan en la luz, y allí es donde tú quieres estar. Juan está hablando acerca del ágape, el amor cristiano, el interesarnos los unos por los otros genuinamente, el estimularlos unos a otros. No se refiere a la clase de juegos extraños que se realizaban en la iglesia a la que asistían Ronald y Katy, no. Amigos, una iglesia sana es una iglesia que ama, una iglesia que es cálida. No aceptes sustitutos, no aceptes excusas. El amor es el primer fruto del Espíritu. Si una congregación no expresa genuino amor, entonces hay algo que está refrenando el Espíritu. Y Juan nos ha mostrado cómo debe ser la iglesia. Un lugar donde los miembros se amen unos a otros. Y el Nuevo Testamento nos insta a hablar de la verdad con amor y en amor. Nos insta a amar la verdad y nos insta a amar en verdad. Se nos dice que la purificación de nuestras almas se obtiene obedeciendo la verdad en el amor sincero entre los hermanos. La verdad en una mano y el amor en la otra van juntos. Son dos valores destacados vez tras vez en el Nuevo Testamento. Son dos cosas que la iglesia necesita tener. Y en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan identifica a la iglesia de Dios en los tiempos finales. Mira lo que dice Apocalipsis 12, 17. Dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, esto es muy importante. Es una de las maneras en las que el amor y la verdad caminan juntos. Cuando amamos la verdad, obedeceremos los mandamientos de Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y la verdad siempre se manifiesta por medio del amor. Es más, la obediencia es la prueba del verdadero amor. Y los mandamientos de Dios nos muestran cómo amar mejor, porque se refieren al amor de Dios y al amor al prójimo. Dios nos ha dejado una idea clara de lo que tenemos que buscar en una iglesia. Busca una iglesia donde la verdad acerca de Jesucristo sea importante. Busca una iglesia donde los miembros se amen unos a otros. Y busca una iglesia que obedezca a Dios por amor y guarde sus mandamientos. Dios tiene una iglesia para ti. Dios tiene un lugar donde tu fe pueda alimentarse. Cierta tarde, Mónica descubrió un lugar, el lugar que Dios tenía para ella inesperadamente. Estaba conduciendo su automóvil con un compañero de trabajo llamado Ralph en dirección a una casa que estaba en un suburbio del sur de California. Iban allí a conocer la propiedad ya que ambos eran agentes inmobiliarios. Y Ralph comenzó a hablar de las verdes colinas y cuán hermosas se veían después de las lluvias invernales. Y de pronto, sin que tuviera ninguna relación con la conversación, exclamó, imagínate qué hermoso será cuando Dios venga a buscar a su familia. Y Mónica lo miró. ¿De qué estás hablando?, le dijo. Ralph era adventista del séptimo día y comenzó a describir el día maravilloso cuando Cristo retornará a este mundo para crear una nueva tierra. Y Mónica nunca había conocido a alguien que anhelara tanto encontrarse con Dios. Y Ralph le mostró un Dios tan real, tan amoroso y tan cercano que le hizo sentir celos. ¿Cómo podía hacer para conocer a ese Dios? Bien, muchas cosas habían sucedido en la vida de Mónica que le habían distorsionado la imagen de Dios. No se había sentido protegida en las iglesias a las que había asistido. Y Mónica había llegado a ver a Dios como un capataz severo. La iglesia de su infancia ponía énfasis en los rituales y la tradición, pero había poca enseñanza de la Biblia. Ella trataba de ser buena, trataba de hacer todas las cosas bien, como lo marcaba la religión, pero igual se sentía vacía. Pensaba que nunca llegaría a ser lo suficientemente buena como para lograrlo, para que Dios la aceptara. Y ella lo recuerda así, escribió, cada vez que encendía una vela me preguntaba, ¿cuántas velas más tendré que encender antes de que me sienta en paz conmigo misma? Cuando oraba me aburría y me quedaba dormida. Me preguntaba, ¿cuántas oraciones tendré que decir para perder el miedo de quedar varada en el limbo lejos de Dios? Pero ahora su amigo Ralph
le estaba mostrando una clase de Dios totalmente distinto, un Dios increíblemente distinto. Entonces Mónica comenzó a hacer preguntas y Ralph la invitó a una clase bíblica que se realizaba en su iglesia el martes por la noche. Y ella comenzó a asistir y pronto la Biblia comenzó a cobrar vida ante sus ojos. Nunca se había imaginado qué podía ser tan práctica y relevante para su vida diaria. Y Mónica descubrió algo más, descubrió el amor cristiano. Ella lo describió de esta manera. Aquel grupo me recibió con los brazos abiertos. Me hicieron sentir como si siempre hubiera estado con ellos. Yo tenía demasiadas preguntas, pero fueron pacientes y comprensivos. Estaba pasando por una situación difícil y ellos siempre oraban por mí. Me llamaban durante la semana para preguntarme cómo estaba. Dejaban mensajes de ánimo en el contestador. Me hacían sentir que yo les estaba dando algo a ellos, cuando era yo la que estaba recibiendo muchísimo más. Y Mónica, amigos, comenzó a disfrutar de la fraternidad de la iglesia adventista a la que asistía Ralph todas las semanas. Asistió a las clases bíblicas, donde aprendió más verdades maravillosas de las Escrituras. Un día, el maestro, un amigo mío que se llama Lloyd Wayman, les habló acerca de las promesas de Dios que estaban en San Juan capítulo 1, versículo 9. Si le pedimos perdón, Dios es fiel para perdonar todos nuestros pecados. Y Lloyd, este pastor de experiencia, le dijo que todo lo que tenemos que hacer es pedirlo. Y Mónica lo miró extrañada. No puede ser tan fácil, pensó ella. Ella había vivido toda su vida tratando de ser merecedora del perdón. Todo lo que tenía que hacer era pedir. No había nada que pudiera hacer para ir al cielo, salvo creer en Cristo como su Salvador. Bien, finalmente pudo incorporar esa maravillosa verdad y nunca volvió a ser la misma persona. Se había encontrado con un grupo de creyentes que tenían una relación con Dios como con un amigo, alguien en quien podían confiar. Y decidió que ella también sería amiga de Jesús. Mónica había encontrado una iglesia donde su fe podía alimentarse, una iglesia que levantaba las verdades de la palabra de Dios. Hizo un compromiso por medio del bautismo y se incorporó a una fantástica familia nueva. Amigo y amiga, si has tenido un conflicto con este punto porque sientes que la iglesia te ha decepcionado, quiero decirte que Dios no te ha decepcionado, amigo y amiga. Él te está buscando. Puedes encontrar un grupo de hermanos y hermanas en una iglesia donde hay amor, donde hay verdad y la Biblia es el fundamento. ¿Por qué no hacerlo ahora? Amigo y amiga, si estás buscando un hogar espiritual, si estás buscando un lugar donde tu fe pueda crecer sin limitaciones, confía en que Dios habrá de guiarte. Te conducirá paso a paso. Pregunto, ¿por qué no confías en Él? Y que Él lo hará en este mismo momento. Es un acto de fe. Escucha primero este canto y en un momento más regresaré para orar por ti. Puedo ver cómo tu ser se detiene sin saber por qué. Tu corazón hoy está sin motivos de felicidad. Yo soy aquel que a tu vida soplo dio. Puedo entender que en tu andar las caídas te han hecho sufrir y que la oscuridad solo rastros vacíos dejó. Todo lo que del ayer en tu vida ha causado dolor, puedes en mis brazos siempre dejar. Comienza hoy junto a mí. Puedo tu vida cambiar, puede mi luz restaurar todo lo que fue dolor y penas.
mi ser en tu alma pueda morar. Puedes confiar que con mi amor siempre estaré. Seguridad te daré en momentos de necesidad. Libre tú serás, tus anhelos te haré alcanzar. Solo te pido que creas que terminaré la obra en ti. Mi vida di para que desde hoy puedas en paz descansar. Puedo tu vida cambiar, puede mi luz restaurar todo lo que fue dolor y penas. Ay, deja que todo mi ser en tu alma pueda morar. Puedes confiar que con celo allí siempre estaré. Mi vida cambiar, Jesús, tu luz me abrazará. Todo camino que desea seguir, guía, guía. Solo tu rostro verán, tú solo en mí vivirás. Puedo creer que ya nuevo soy, solo en Jesús. Puede tu vida cambiar, solo en Jesús. Se irá en él, mi Jesús, tan solo vivo en Cristo Jesús. Gracias por esa hermosa melodía. Acompáñame en oración. Querido Padre, gracias por crear un lugar para cada uno de nosotros. Te pido que cada persona que está buscando tu verdad pueda sentir la guía de tu Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Gracias por haber estado hoy con nosotros en Escrito Está. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv, donde podrás obtener gratis una variedad de estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.